Muchas gracias, queridos amigos de Radio Solidaria y de Solidaria TV. Gracias por conectarnos en este programa que con mucho amor y perseverancia estamos emitiendo, que se llama Estamos contigo, porque nuestro corazón es bendeciros, es compartir lo que recibimos por la pura gracia de Dios, su palabra, sus enseñanzas, y buscar que el Espíritu Santo os enriquezca, os aumente la fe al oírlas y os fortalezca. Lo que queremos es esa bendición para vosotros y por tanto pues deseamos que os aproveche. Se dice que aproveche a los que comen una buena comida, ¿verdad? Porque también decir que aproveche a alguien que come una mala comida es una... Lo puede aprovechar para el cuerpo, siempre hay provecho, ¿no? Si es una mala comida, puede sentarle fatal, sobre todo ahora con la salmoneliosis, y no, ¿cómo se llama eso? Las salmonelas. Las salmonelas. Salmonela. Bueno, o lo que sea, ¿no? Comer para el alma es fundamental, ¿no? No solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Y vivimos en un mundo en el que los enemigos de nuestros enemigos no son personas, son demonios, capitaneados por Satanás. Persisten cruelmente en robar, matar, destruir, buscar que seamos hechos unos desgraciados, y para eso utilizan a sus esclavos humanos que están completamente contaminados con sus viejas levaduras de envidias, odios, soberbias y de corrupciones de toda clase, de mentiras, de calumnias, y buscan cómo hacernos desgraciados, robarnos la felicidad, hasta el punto de que han llegado a desear mayor bienestar de los animales que el nuestro. Esto es increíble, y parece que a los animales hay que hacerles lo más felices posibles porque son superiores a los seres humanos, no contaminan, aunque ya vemos que las vacas parece que con esas se están haciendo excepción. Y todos los animales que tienen, erupciones digestivas. Bueno, es terrible el estrés al que están llevando estos ataques diabólicos, el estrés tan grande al que están llevando a las personas, a los ciudadanos. Y es agotador, es una situación de agotamiento que, la supervivencia está sometida a una presión diabólica hasta el punto de que las personas que no tengan fe verdadera, el dominio propio, la valentía, el poder del Espíritu Santo, se van a rendir al nuevo orden mundial, al sistema. Ya se han rendido la mayoría, pero instituciones incluso y hasta religiones. Pero nosotros tenemos que persistir en no caer en las redes del nuevo orden mundial y en renovar las fuerzas. ¿Cómo? No haciendo pesas, que no es que esté mal, pero no haciendo mucho ejercicio físico, que lo aconsejan, y a fortalecer el cuerpo, que no está mal, pero que no, por ahí no van los tiros, sino que renovar nuestras fuerzas espirituales, ¿no? Y ¿cuántos judíos hoy están en una situación parecida a la producida por la invasión de Nabucodonosor en Israel y la matanza de 1 millón de judíos en Jerusalén?
y la deportación de miles de esclavos, etc. ¿Cuántos judíos están hoy también en esta situación de agotamiento? Especialmente los familiares de los que aún siguen secuestrados, están ya que no pueden más, ¿no? Y bueno, pues podemos leer lo que sufrían los que sobrevivieron a esa catástrofe de Nabucodonosor en Lamentaciones 3, 17 y 18, que es también como se encuentran muchísimos cristianos, muchísimos judíos y sobre todo una gran parte de todos los seres humanos. Mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Yahvé. Sí, esa es la desesperación, ese es el agotamiento, de tal manera que bueno, pues que llegan al punto de pues no tener fuerzas, perecieron mis fuerzas. No habla de las fuerzas físicas, que también, porque cuando uno pierde la fuerza anímica y espiritual, el cuerpo se rinde, el cuerpo se queda como una piltrafa y no tiene ganas ni de comer, ni de beber, ni de nada. Eso es lo que causa la depresión, la tristeza, la melancolía, la amargura y la pérdida de esperanza. Tirar la toalla ya. Es casi que pierde la fe, ¿no? Dice, pereció mi esperanza en Yahvé, ¿no? Mi esperanza en Jehová, ¿no? Sí, Entonces está en una situación yo creo que límite. hay momentos, ¿no?, difíciles en la vida, ¿no?, de todo ser humano, en lo que el desierto, ¿no?, en el que no hay agua y hay momentos de duda, ¿no? No de duda, pero sí como no sentir ese frescor del agua, el agua viva, ¿no? Y eso, claro, puede llegar El problema es que ahí no define la causa. La causa no está en que Dios sea malo. La causa es que el hombre es malo. Ya. La causa es que uno puede llegar a esta situación de casi de desear el suicidio, de la desesperación, de no tener fuerzas ni para nada, ni para respirar casi. Pues la causa es el pecado, porque el que confía en el Señor será bienaventurado, Se renuevan, simplemente ¿no? bendecido. Las fuerzas se renuevan, ¿no? Y se renuevan las fuerzas de Dios. Por eso, seguimos leyendo, Lamentaciones 3, 19 a 26, seguimos en el mismo capítulo. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y del ayel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Yahvé no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Yahvé, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Yahvé a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación. Al final, en esa situación de crítica, bueno, pues de angustia vital, de no tener aliento, ánimo para nada, ni fuerzas, resulta que la decisión es buscar la gracia de Dios y seguir perseverando en confiar en el Señor, porque Él hace la herida y Él la cura. Él disciplina y quebranta, y Él levanta al quebrantado. Por tanto, vemos una reacción positiva, que es necesario tener en cuenta si nos encontramos alguna vez en una situación así parecida, ¿no? Y seguimos leyendo 31 a 33 de este mismo capítulo. Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias.
porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dios no tiene ningún sadismo. No, no, es amor. Y Él sufre teniendo que disciplinar a los hijos. Porque Dios a quien ama castiga y disciplina para tenerlo por hijo. Por el bien del hijo. Por el bien espiritual, que es lo principal. Porque si habían perdido la esperanza de la salvación porque buscaban la salvación en el mundo, en tener aquí el castillo, tener aquí el territorio, tener aquí las riquezas, tener aquí el proyecto terrenal, familiar, personal, económico, etc. Pues claro, Dios lo desbarata. Porque el único fundamento es la roca firme que es Cristo. Y lo desbarata para que vuelva de la arena a la roca el hombre. Y así experimente la bondad de Dios, la protección de Dios. Y bueno, pues en este caso estamos viendo en este libro cómo se cumple la maldición que viene por rebelarse, por vivir en un humanismo, incluso religioso, en un egoísmo terrenal, ¿no? Esa maldición profetizada por Jeremías, como ya dijo Levítico 26, del 15 al 20. Y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebraré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Estamos viendo cómo la fuerza humana no es suficiente para poder sobrevivir dignamente en esta existencia temporal que Dios nos concede en el mundo. Y el hombre se empeña en gobernarse a sí mismo o dejarse gobernar por religiones o por sistemas políticos o por filosofías con tal de que no le gobierne Dios, porque Dios es un gobernante perfecto y no quiere que el hombre pueda andar en 2 caminos a la vez, servir a 2 señores a la vez, a Dios y a las riquezas. Dios es categórico en su verdad absoluta, que es la sabiduría perfecta para vivir en la excelencia, en la sabiduría de Dios, en la santidad de Dios, en la perfección, ¿no? Y vemos a Job, por ejemplo, también, que llega a perder todas las fuerzas. Claro. Y de alguna manera, casi podríamos decir que injusto es Dios. Ahí llega a puntos de desear no haber nacido, pero en todo el quebrantamiento que Dios permite a Job como testimonio de primicia de lo que Dios permitió que su hijo sufriera, y como ejemplo de paciencia y de fidelidad, Job llega a decir: aunque me mataren, él confiaré. Y a su mujer insensata, que le dice cuando ya le ve destrozado, todavía mantienes tu integridad, ya está bien, maldice a Dios y muérete ya. Y él la dice: mujer insensata, recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo.
no reniega de Dios en ningún momento, sí de sí mismo, pero no de Dios. Y bueno, pues eso es lo que se llama situación de perder todas las fuerzas físicas, psíquicas e incluso espirituales en un plan sublime de Dios para levantarlo después a un nivel que muy pocos llegan, porque al final, superando la mayor prueba que es devolver a sus amigos crueles que le culpan por su situación, orando por ellos para que Dios les bendiga, al final puede decir: antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pero ahora mis ojos te ven, fíjate tú, qué gloria de Dios en él, y luego además de la restauración total, física, psíquica y espiritualmente. Y bueno, pues siervos de Dios, pues como Daniel, también llegaron a puntos así, pero por otra circunstancia. Te puedes quedar sin fuerzas como una especie de muñeco de trapo solo con la presencia de Dios. Y eso es lo que le pasó al profeta Daniel. Daniel 10, del 1 al 12, una experiencia divina. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como del color del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé, pues, yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Vemos esta experiencia de Daniel, que hace un ayuno de 21 días, que tiene como propósito rendir las fuerzas físicas, quedarte sin fuerzas humanas, que el ayuno es una manera de despojarse de esa fortaleza física, ¿no? Y también psíquica, porque el ayuno, sobre todo cuando es tan prolongado, pues nos deja sin fuerzas, deja al ser humano sin fuerzas. Y encima, en esa situación se presenta el Señor y tiene esa experiencia con Dios y cae a tierra por la presencia de Dios. Y ahí sí que ya las pocas fuerzas que le quedaban por el ayuno las pierde totalmente, sin ninguna fuerza, dice. Pero en ese quebrantamiento viene el Señor y le da un toquecito, le toca. Hay un toque de Dios, una palabra de Dios. Y lo renueva, lo fortalece.
Primero le da un sueño reparador que puede ser minutos y repara todo su ser. La anestesia. La anestesia, un profundo sueño. Un profundo sueño, ¿no? Y luego le da el ánimo, levántate. Y se pone de rodillas y con las palmas de la mano y le dice, levántate, porque he venido para darte revelación profética de las cosas que han de suceder. Y le anima, le reanima. Vamos a seguir leyendo, después, Del 15 al 19. cómo queda en una total debilidad humana para experimentar el absoluto poder de Dios, fuerza de Dios y no fuerza de hombre, como seguimos leyendo en Daniel 10, del 15 al 19. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo del hombre tocó mis labios y entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Mientras él hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Qué maravilla, como el Señor, con su palabra, le esfuerza. Porque cuando le dice esfuérzate y sé valiente, como le dijo a Josué también, le está diciendo, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y te esfuerzo con mis palabras de aliento, de amor, de ánimo. Y bueno, pues entonces Daniel sigue diciendo, sigue hablándome, porque me has fortalecido. Es que tu palabra es la vitamina, es la proteína, son las fuerzas divinas que acompañan a tu palabra. Es el poder de tu espíritu el que me fortalece, me has fortalecido. Bendito sea Dios, que quiere darnos sus fuerzas para que no confiemos en las nuestras, que no son ninguna. Y podemos leer la sentencia clara de 1 Samuel 2:9. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. No son ninguna nuestras fuerzas, ¿qué nos hemos creído? Nadie será fuerte por su propia fuerza, nadie. Y tarde o temprano eso es una realidad. ¿No? Claro, muchos que se van de supermanes en su propia fortaleza. Me maravilla un poco ver al presidente Donald Trump, que Dios le bendiga y que Dios le está usando para cosas importantes, positivas, pero Dios también le va empezando a quebrantar. Le han salido moratones en las manos y en las piernas, tiene problemas circulatorios y claro, se pone una pomada para taparse. ¿Qué pasa? Espero que Dios le lleve a vivir no en sus fuerzas de superpresidente, sino las verdaderas y únicas fuerzas del poder del Espíritu Santo que solo Cristo da. Espero, porque en cualquier caso, si no, podrá experimentar esta sentencia. Nadie será fuerte en su propia fuerza. Una sentencia contundente, ¿no? Y bueno, pues también el rey David experimentó el agotamiento. Sí, el agotamiento por la tristeza y el desgarrador dolor de ver la obra diabólica de sus enemigos. Y estamos viendo tal crueldad, tantas injusticias, que puede minarnos el alma y llevarnos
a despreciar de tal forma este mundo que desear salir fuera. Pero claro, eso no es la reacción correcta. Estar sufriendo con los que sufren por las injusticias es amor de Dios, es tristeza según Dios. Pero dejarse robar la fuerza de Dios, el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, la gratitud, la alegría de vivir como hijos de Dios, en comunión con Él, eso es lo que quiere Satanás. Nunca lo permitamos. Renovemos nuestro ser con un fortalecimiento en Cristo Jesús. Y bueno, pues mira cómo David sufre por ver las injusticias contra su pueblo. Primera de Samuel 30, del 1 al 4. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y la habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Tú sabes, ¿no? Cuando llegas a una situación de depresión profunda, no tienes ni fuerza para llorar. Estás tan empachado de esa angustia por la injusticia, por la crueldad, por la maldad, que te quedas noqueado. Se quedaron noqueados. Gloris. En el Salmo lo dice, ¿verdad? Porque lo que vieron era espantoso. Imagínate. Nosotros hemos ido a Ucrania 2 veces, pero no hemos ido a la zona devastada. En cuanto a donde han quedado ruinas y ruinas y ruinas. Hemos estado en Palestina, pero no hemos ido a la zona devastada. Pero tampoco hemos visto a la zona de la masacre de los asesinos de Hamás, cuando mataron a 1.300 o no sé cuántos. Sin embargo, sí que hemos visto a israelitas fundidos, en shock, por causa de la crueldad diabólica, satánica de los de Hamás. Y así podíamos ir pensando en tantos sitios donde la crueldad es inimaginable, ¿no? Y hasta dónde puede soportar el ser humano ver toda esa manifestación satánica. Bueno, en realidad la respuesta después de eso es que Dios le da aliento a David, lo enaltece y va en contra de esos enemigos y rescata a todas las mujeres y niños, todos los que habían secuestrado, para encontrar esa justicia y esa redención, esa situación de bendición, de restauración. Esto es lo mismo que dice el Salmo 6, del 6 al 10. Me he consumido a fuerza de gemir todas las noches, inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Yahvé ha oído la voz de mi lloro, Yahvé ha oído mi ruego, ha recibido Yahvé mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados para siempre. Yo veo ese cumplimiento del Señor cuando manifiesta, ¿no?, su defensa y su justicia, Yahweh Sidkenu, y cómo esos maléficos, satánicos instrumentos
de la crueldad del diablo, son vencidos y avergonzados, ¿no? Como nosotros estamos esperando que suceda con algunas de las persecuciones diabólicas que estamos sufriendo. Y como ha hecho Dios con muchos de los que nos han querido destruir desde el comienzo de nuestro ministerio hace 45 años, ¿no? ¿Y qué pasa después? Pues después sucede que esa respuesta de Dios, 2 Samuel 6, del 12 al 14. Fue dado aviso al rey David diciendo: Yahvé ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David danzaba con toda su fuerza delante de Yahvé, y estaba David vestido con un efod de lino. Estamos viendo cómo después es encargado David de transportar el arca del testimonio de Dios, símbolo de la omnipotencia y de la gracia de Dios, la unción de Dios para su pueblo. Pero como en el camino un insensato llamado Pérez Uza, al tropezar las vacas que transportaban el arca, quiso ayudar a las vacas para sujetar el arca y cayó muerto. Eso es el impulso de actuar en la propia fuerza, como teniendo tal insensatez de que Dios necesita nuestra ayuda, nuestra fuerza. Dios no necesita nuestra fuerza, nosotros necesitamos sus fuerzas. Y entonces David tuvo un repelús fuerte y llevó el arca a la casa de Obed-edom para dejarla allí a ver qué pasaba. ¿Sabes que te acuerdas cómo se llamaba nuestra primera comunidad de Mendiola? Obed-edom. Obed-edom, ¿por qué? Ahí esperábamos que el arca reposara y nos bendijera, sí. Y que fuera Mendiola la primera comunidad de rehabilitación que ahí sigue, un valle precioso, cerca de Vitoria, pues que recibiera la bendición que Dios le dio a Obed-edom por guardar el arca en su casa. Y acertamos con el nombre de Obed-edom porque Mendiola fue bendito. Bueno, ahí derramó el Señor su espíritu, liberó a endemoniados, sanó enfermos. Rehabilitó y libertó a adictos. Y allí pues hubo partos de nuevas criaturas. Y sigue habiendo. Después de 45 años. Y cuando David ve que Obed-edom es bendecido, y de nada, yo me la llevo porque yo quiero ser bendecido y si muero que muera. Y si muero que muera, pero me llevo el arca. Eso es lo que Dios quiere, que nos llevemos el arca puesta, porque en realidad lo que Dios ha establecido a través de Jesucristo es hacer de nosotros sus arcas del testimonio, templos del Espíritu Santo, que estaba hecha de madera, simbolizando al hombre, árbol, madera, árbol, y forrada por completo por dentro y por fuera de oro, simbolizando la santidad de Dios. Y en el interior, la Torá. Y en nuestro interior tiene que estar la palabra de Cristo, las verdades eternas, como tesoros santos. Y también nada menos que, la vara de Aarón, milagrosa, es decir, los dones, el poder sobrenatural, la vara que, siendo un palo seco, había dado hojas, flores y frutos. Esa es la manifestación del Espíritu Santo en nuestro interior, frutos del Espíritu Santo.
Y David se llevó el arca con él y la llevaba danzando, que dice, con toda su fuerza. Con toda su fuerza. Es triste ver que muchas veces caemos en la tibieza de cantar, cantar y no, y si acaso danzar un poquitín, aplaudir suavemente. Cuando la verdadera fuerza de la gloria y la alabanza que corresponde a nuestro Señor ha de ser con todas nuestras fuerzas, porque al final toda la Biblia se resume en amar a Dios con todo el corazón, toda el alma, toda la mente y todas las fuerzas. Con todas las fuerzas. Pero si no hay ninguna, esas fuerzas nos las da Cristo para poder hacerlo en esa vehemencia justa, ¿no? Y así podemos leer en 2 de Samuel 22, 33 a 40. Es David que lo dice también esto, ¿verdad? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré de modo que no se levanten. Caerán debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Sí, eso es lo que en otra expresión de victoria es pisar escorpiones, hollar serpientes, que simboliza a los demonios. Atarlos, reprenderlos, expulsarlos o despojarles de todos sus botines, especialmente de las almas que tienen atrapadas. Y esas fuerzas vienen de Dios, de Cristo. David ahí da una exaltación y una manifestación de dónde le vienen las fuerzas para la batalla. Y nosotros tenemos que recibirlas cada día para la batalla de la fe. Por eso, Efesios 6, 10 y 11 nos exhorta de esta manera. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Fortaleceos en el Señor, no fortalecernos en nuestra mente, en nuestros razonamientos, en nuestros sentimientos, en nuestros, prejuicios, en nuestras costumbres o en la religión. Fortalecerse en la religión, porque hay muchos que ahí se afirman y se quieren fortalecer en dogmas, en doctrinas, en ritos, y resulta que no logran fortalecerse, que es lo que le pasaba a Lutero, no conseguía fortalecerse, ni dándose latigazos en un autocastigo de sintiéndose pecador y condenado. Fortaleceos en el Señor, en Cristo, el que es vencedor absoluto del pecado, del diablo, del mundo, de la muerte y del Hades. Vencedor total y que tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra. Y en el poder de su fuerza, dice claramente. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que es su Espíritu. Claro. Es el Espíritu Santo el que nos fortalece, ¿no? Y que nos lo ha dejado. El Señor no nos ha dejado huérfanos. Y eso cada día. Cada día. Y después habla de la armadura de Dios, pero en vano sirve ponerte el peto sin tener la fuerza de Cristo. Podrás ponerte un uniforme religioso de una forma o de otra,
pero aunque la mona se vista de seda, mona se queda. El que busca tenerse un uniforme al estilo rabínico, al estilo de sumo sacerdote, al estilo pues clerical, no sirve para nada. Primero fortalécete en Cristo. Él es el único que tiene la gracia para darnos de fortalecernos, y en el poder de su fuerza, de su espíritu. Y después ponte la armadura de Dios. Y entonces, en esa fuerza, en esa fortaleza, podrás llevarla. Como dice David, Él es el que me da la fuerza para usar la espada y vencer al mal. Y por eso en nuestra vejez, los que ya hoy me decías que somos mayores, podemos orar, y oramos tú y yo, y cada día queremos orar con el Salmo 71, del 1 al 9. En ti, oh Yahvé, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor Yahvé, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos, y tú, mi refugio fuerte. No sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. No me dejes en tiempo de mi vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Y nos estamos empezando a dar cuenta de que físicamente nos van faltando fuerzas. Pero el refrán ese que hablábamos esta mañana, cuando fueres viejo, pon aceite en el pellejo, ¿no? El aceite del Espíritu Santo, ¿no? Puede ser también un refrán aplicable, no solamente el aceite como crema o como y con ese ungüento. aceite los jóvenes se cansarán, pero los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Aunque estén en la vejez, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán Esa es la alas respuesta como que las da Dios águilas. a esta oración de este Salmo 71, que Él nos da nuevas fuerzas cada día, y aunque nos falten más y más las fuerzas físicas, y por tanto entremos en una etapa de mayor debilidad, el poder de Dios se perfeccionará se perfecciona más en la nuestra debilidad. Así es. Porque así es su gloria, es su fuerza, y no la nuestra, que no es ninguna. Damos gracias a Dios, que es fiel a su palabra. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. No dejes que te anule el sufrimiento ante la injusticia creciente de este mundo. El Señor ya lo avisó que sucedería en el final de los tiempos, pero también Él está con los que se renuevan en la comunión con su Espíritu, en querer hacer su voluntad. Él nos renueva de día en día. Aunque el cuerpo se gaste exteriormente, nuestro hombre interior se renueva el Espíritu Santo cada día. De día en día. Fortalécete el Señor. Vamos a orar. Sí, Señor, te damos las gracias por las nuevas fuerzas cada día, porque tú eres nuestra roca firme, tú eres Dios nuestra esperanza. Tú eres, Señor, nuestro refugio para los días difíciles. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. En ti confiamos, en ti esperamos, en ti estamos seguros. Renuévanos cada día, Señor. Renueva nuestras fuerzas, nuestra capacidad para servirte, para ser positivos en todo momento, confesar tus maravillas, no dejar nunca de darte a ti la gloria y la alabanza, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues espero que el Señor nos haya dado
un poco de su adrenalina espiritual nos haya fortalecido un poquito más y podamos seguir resistiendo al diablo Esta batalla, ¿verdad? para que huya de nosotros y venciendo con el bien de Cristo el mal del mundo. Hasta el próximo programa. Si Dios Dios quiere. quiere, estamos contigo. Que el Señor os bendiga.